Silvana Ciarbonetti, lo leí 2 veces porque me agarraron sin anteojos, pero lo dije bien. Sí, Está con perfectamente. nosotros, la doctora es abogada, integra el Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogacía, es experta en jubilaciones y pensiones, la invitamos porque, bueno, hay toda una visibilización de 2 situaciones que muchos de nosotros nos lleva a los 90, sobre todo los jubilados, ese jubilado empobrecido, ese jubilado reclamando, Norma Pla, la miseria de esos 100, 150 pesos que se cobraban y no alcanzaban para nada. Y tenemos un déjà vu, aquellos que estamos cerca de los 50, de esa situación de precariedad, de ninguneo, de crueldad, pero también se suma otro espacio de la comunidad nuestra, que es un espacio en el que muchas veces uno decía, obviamente no decía, con los jubilados, bueno, hay que ver, puede haber matices, no, decía, está mal. Pero ahora se suma otro espacio que definitivamente no te empuja a ninguna reflexión, che, habría que mirar esto y aquello, que es el sector de los discapacitados, ¿no? Los discapacitados, también un recorte fuerte allí, madres y padres que deben pensar si eligen ir al taller integrado o a la escuela con la maestra acompañante terapéutica o a natación 2 o 3 o un día a la semana porque el presupuesto no alcanza, porque se paga muy poco al transportista. Bueno, una tragedia. Es una tragedia el problema de la discapacidad y el problema de la jubilación. Nosotros nos vamos a detener, le vamos a bajar la lupa a la cuestión de la jubilación. Milei vetó este aumento que había aprobado el Congreso, que establecía un 7,2% de aumento a las jubilaciones que son 2 mangos, a las jubilaciones mínimas, a las jubilaciones que estamos hablando de jubilaciones 314.000 pesos. de 314.000 pesos, que son 314.243 pesos, que claro, imagínense ustedes, un kilo de milanesa al mostrador cuesta 10.000 pesos. Y si conseguís una promo, tal vez te llevas 2 kilos por 15. Y más los medicamentos, y más si te tomas un bondi. Digamos, no te llega ni al 10º día del mes esa jubilación, y sobre todo los viejos, sobre todo los grandes, que toman muchos medicamentos, obviamente por sus problemas de salud. Yo no quiero abundar con esta idea totalmente pesimista del asunto, pero me parece que es una idea que es trágica, un contexto que es bastante agorero y que me parece que es importante que lo expliquemos también, desde lo técnico, desde lo jurídico, desde lo moral, si ustedes pretenden también desde esa categoría, porque debemos pensar qué significa primero un veto, qué significa afectar una ley de jubilaciones vigente, un sistema de jubilaciones, y qué pueden hacer nuestros jubilados para seguir reclamando. Así que todo esto es un montón, vos contestá lo que quieras, No, Silvana, a ver, pero, en el análisis pero respondé por donde en el quieras. análisis que vos comenzabas haciendo, bueno, traías a memoria Norma Plas Sí. con, te acordarás, bueno, en primeras manifestaciones que ahora se dan todos esos miércoles, volvimos a esa escena después de 30 años, ¿no? Y cobraba 150 pesos, que equivalía, en la época del 1 a 1, a $150. Y hoy estás contando que la jubilación mínima es de 314.000 pesos. Si lo comparamos, tenemos muchos dólares para comparar, pero si lo comparamos con el orden oficial, no alcanzan a ser $150. ¿Sí? O sea que retrocedimos más de 30 años en realidad con lo que significa el ingreso de una jubilación mínima. Realmente lo del veto ha sido un golpe duro sobre todo para todo aquel grueso de beneficiarios del ANSES que no solo cobran la mínima, sino, bueno, aquellos que cobran un solo beneficio y que es la mínima, pueden pretender ese famoso bono, ¿sí? Que tiene una naturaleza jurídica que es facultativo, entonces no está integrado, no tiene el resguardo constitucional del artículo 14 bis que protege el derecho previsional. En esta ley que se había sancionado el 10 de julio, ese bono se incorporaba
a los beneficios y se actualizaba también, porque tengamos en cuenta que ese bono está congelado desde el 2024 en 70.000 pesos. Lo que traía la novedad, además de corregir la movilidad y de corregirla retroactivamente a el mes de enero del 2024, cuando se puso en vigencia el último decreto que actualiza las jubilaciones. Además de traer esa corrección importantísima, incorporaba ese bono a los beneficios y los actualizaba con los índices inflacionarios. O sea que daba una expectativa de recupero material para todos aquellos beneficiarios que cobran la mínima, ¿sí? Y el tema de la movilidad no solo afecta a ese sector, que es el más amplio, digamos, dentro del cuadro de análisis del SIPA, que es el Sistema Previsional Argentino, sino también a todo el resto de los beneficiarios del sistema, a los discapacitados también, que perciben sus jubilaciones por invalidez, a los pensionados, y que tienen una pirámide en relación a los montos de los haberes. Tenemos también que comentar que en nuestro sistema la mínima es de 314, pero el haber máximo no supera los 2 millones. Sí, 2.100.000. 2.090.000 pesos. Ajá. Es el tope de remuneración. Es decir, cualquier trabajador que tiene una calidad laboral con mejora salarial importante, registrado y todo, no importa el monto de su percepción de sueldo. ¿Por qué? Porque su jubilación va a estar topeada en 2 millones. Para que demos un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un gerente o de un administrativo de carrera que tenga un haber que supere, que tampoco estamos hablando de haberes millonarios. Sí, no de 20 millones, sino de 8, 4 millones, 6 millones. Sí. Esa persona cuando se jubila sabe que va a cobrar 1/3 de lo que percibía en la actividad. Eso también es y sabe que además, mientras está activo, le descuentan ganancias. Además, mientras está en actividad, le descuentan ganancias, cada vez es más restrictivo el criterio para poder achicar el impuesto a los trabajadores. En un país, digamos, es bastante ilógico que un trabajador pague impuesto a las ganancias, pero bueno, también existe esa situación. Así que el panorama en relación a esto es desalentador. ¿Por qué? Porque se había avanzado, esto incluso se le había denominado una reforma previsional, que en realidad no es la reforma de fondo que se tiene que dar en nuestro país a nivel previsional, pero bueno, era un alivio para toda esta cuestión de la movilidad que la venimos discutiendo desde hace 30 años. Yo quiero preguntarte esto, porque vos estás planteando la cuestión jurídica y del monto jubilatorio, que es fundamental, que es lo nuclear probablemente de la discusión. Ahora, también la seguridad social comprende, bueno, si tenés acceso a los medicamentos, a un vademecum grande, de drogas que son importantes, de patologías que son típicas de la tercera edad, tenés una obra social que funciona, que te hacen una placa y no te dan un turno para 3 meses, y si te lesionaste o tenés un problema en el corazón, probablemente te intentan operar dentro de un mes, digamos. No es descabellado pensar un esquema un poco más aceitadito de contención a la tercera edad. No es malo per se el esquema de protección en seguridad social a los jubilados en Argentina. Pasa que está roto. Claro, está quebrado. A ver, las contingencias fundamentales de la seguridad social, ya saliéndonos del tema previsional, como vos decías, que es analizar el monto del haber, la movilidad. Hablando integralmente de la seguridad social, además de todos estos ítems que vos mencionaste, también, por ejemplo, existe el tema de tareas de cuidado. Es decir, ese anciano que ya, porque además, hoy en día el acceso al beneficio, a un beneficio de seguridad social, hablemos de una jubilación, es a partir, ¿no es cierto?, de los 60 o 65 años, depende del género de la persona. Pero en esa línea tenemos que dividirnos en franjas etarias, porque también es jubilado aquel anciano de 85 años que necesita la asistencia permanente, cuidados especiales, y quién puede asistirlo en eso. Entonces, si no tienen el recurso material o el sistema no está preparado, porque el sistema, el mecanismo de ANSES incluso y de PAMI,
a través de PAMI, también es el régimen de PAMI, es solidario, o sea, todo lo que ingresa ANSES se deriva en un porcentaje al sostenimiento del esquema de obra social. Originalmente está pensado para abordar esa cuestión también, ¿sí? De los cuidados paliativos, de tener personas de tareas de acompañamiento. Pero ¿qué pasa? La asistencia es precaria porque el sistema está devastado. O sea, hoy, si tenemos que recurrir a gestionar una tarea de cuidado, una prótesis, que ni hablemos, ¿en qué terminamos? En un amparo contra PAMI, que si está funcionando correctamente el Poder Judicial Federal, si no tenemos... Lo resuelve en 24 horas, hasta que resuelva la cuestión de fondo, ¿no? Hasta la cuestión de fondo, pero aquellos individuos beneficiarios del sistema que no tienen la posibilidad, el acceso, porque no todos además están ubicados dentro del conglomerado de las ciudades y tienen acceso a la justicia, entonces... realmente, y hay que pagarlo. Y hay que pagarlo. En realidad no, en realidad lo debería pagar, se condena en costas. Ahora nosotros los abogados previsionalistas tenemos un gran debate por la deuda de honorarios que tiene ANSES con nosotros. Después nos va a acusar de que desfinanciamos el sistema. Lo que se le llama la industria del juicio. Es la industria del juicio. Esos honorarios, hay una parte de honorario que lo tiene que pagar ANSES y bueno, y existe... ya bibliotecas completas al respecto. Silvana, vos sé que tenés un compromiso, tenés que retirarte, pero me gusta mucho esta charla que estamos teniendo. Si podemos coordinar para más adelante, sí, profundizarla, incluso 2 o 3 tópicos, señalar y profundizar cada uno de ellos con detenimiento. Pero se está discutiendo en Santa Fe el contrato social que nos va a regir de acá a 30 años de mínima con la Constitución que se viene. ¿Qué plantean, qué crees que debe incorporarse dentro de esa Constitución respecto a la seguridad social? Bueno, a nosotros incluso se nos convocó ya el año pasado a través del Instituto de Seguridad Social, yo actualmente presido el instituto, se nos convocó ya para dar nuestra opinión respecto de la reforma previsional que tuvimos en Santa Fe, con la ley de jubilaciones de la provincia. El aporte solidario. El aporte solidario, el tema de topes, ese tope sí. que hablábamos también se incorpora en la ley de la provincia y ahora se nos había hecho un requerimiento en relación a esto, dar la opinión de los expertos en qué consideramos, cómo se debe resguardar la caja de la provincia. Y no solo la caja de la provincia, sino también las cajas profesionales, porque en nuestro sistema existen la caja de jubilaciones de la provincia para los empleados públicos y las cajas profesionales. Y para la policía también. La policía, los docentes. Sí. Pero son 2 regímenes distintos, tengo entendido. Sí, sí, pero todo está congregado en el mismo organismo. El mismo organismo administra todo eso. Y además, los colegios profesionales tienen cajas profesionales creadas por ley provincial. Entonces, lo que se propone es mantener la autarquía de esos organismos, sobre todo de la caja de la provincia. Originalmente, cuando el proyecto de convención se hablaba de un sistema de reparto solidario para los empleados públicos de la provincia, administrado por un organismo provincial sin posibilidad de que pueda ser captado por el sistema de nación. Y ahora en las comisiones de debate se está dando esta cuestión de que hay bloques que entienden que se puede dejar abierta la puerta porque ellos entienden, escuchaba los otros días, el análisis de que posiblemente el régimen nacional sea mejor. Estamos hablando que volvemos para atrás de 30 años. Esto es una gran bandera del federalismo, el tener el resguardo de nuestra caja provincial. La provincia de Santa Fe en la reforma de la Constitución del 94 se resguardó esa política, ese poder de policía de administrar su propia caja. Solamente 13 provincias se resguardaron ese derecho. A través del artículo 125 de la Constitución Nacional nosotros tenemos ese amparo constitucional de que la caja, ese temor permanente de los empleados públicos, que el año pasado con la reforma se dio mucho, porque si no reformamos o si no modificamos nos va a captar ANSES. No es posible por el propio texto del 125. ¿Vos decís que ya está salvada la situación? Está salvado en grueso. Ahora, ¿qué mejor sería tener en nuestro texto, en nuestra Carta Magna, ese resguardo constitucional? ¿Sí? Porque además
eso va a ser copiado por los regímenes. Nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos caja provincial y caja municipal. Los empleados de la Municipalidad de Santa Fe y de algunas comunas vecinas tienen un propio régimen previsional que, bueno, ahora también se está dando un debate para modificar algunas cuestiones, pero no tiene déficit, por ejemplo. Silvana Schiarbonetti, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Yo por mí seguiría hablando un rato, pero sé que tenés otro compromiso, así que la próxima nos comprometemos para charlar. ¿Cómo no? Es más, la próxima podría ser dentro de unas semanas nada más, porque Cuando ustedes esto va a ser debate. Esto en es cualquier momento. permanente. Es permanente. Gracias otra A vez. ustedes.